Buenas, ¿cómo están? Continuando con la temática que hemos empezado la semana anterior sobre los deportes, justamente hoy vamos a comenzar a ver cómo se pueden organizar esos deportes y clasificarlos según diferentes características. Para empezar, vamos a definir lo que es deporte. Según García Fernando, es una actividad física que también es intelectual, humana y de naturaleza competitiva, donde es gobernada por reglas que son institucionalizadas, o sea que hay una federación, una organización que regula y hace que esas reglas se mantengan en todas las localidades del mundo donde se practica el deporte. Importante tener en cuenta que el deporte requiere actividad física, por lo tanto, está dentro de lo que se llama la educación para el cuerpo, que sería la educación física, pero hay que saber diferenciar que es una actividad física y no es un juego, es un deporte porque tiene reglamentos que lo rigen, que sirven para todo el mundo, y tiene una federación que la regula, que hace que se cumplan esos reglamentos. Por ejemplo, en el caso del fútbol, regula la FIFA, en el caso del básquetbol, regula la Federación Internacional de Básquetbol, que sería la FIBA. En el caso de atletismo sería la FINA, y ahí es, cada deporte tiene su federación que la va regulando. La historia del deporte ya hemos visto que comenzaron en la época griega, que vimos la semana pasada, que comenzaron a desarrollarse los Juegos Olímpicos. A partir de ahí, después de la época de los Juegos Olímpicos, que fue entre el 776 a.C. y el 400 después de Cristo, se practicó a cada 4 años, se celebraban en la Villa Olimpia. Después se fue, cuando comenzó la Edad Media, se fue baniendo las prácticas deportivas, se fueron quitando por el tema de que la religión no permitía ese tipo de prácticas corporales, y recién se fue volviendo a popularizar cuando se comenzaron a realizar los Juegos Olímpicos modernos con el Barón de Coubertin que vimos la semana pasada. Básicamente los deportes colectivos fueron creados en su mayoría en 2 países, en Inglaterra y en Estados Unidos. Se dice que esos son la cuna de los deportes modernos. En Inglaterra, por ejemplo, fue creado el rugby. Del rugby se creó el fútbol, que fue un derivado del rugby. También se creó el tenis, el cricket, el golf y el hockey sobre césped. En Estados Unidos se crearon otros deportes como el básquetbol, el voleibol, el béisbol, el fútbol americano y el lacrosse. También Uruguay tiene una participación importante en la historia, porque fue en Uruguay donde se crearon 2 deportes, básicamente. El primero es el fútbol sala, que en sus inicios se llamó fútbol de salón, y el segundo es el handball, que en sus inicios se llamó balón, que es disputado hasta la actualidad por Uruguay, por Alemania y Uruguay como países donde se creó el deporte. Y los deportes, cualquier actividad deportiva se puede clasificar según las características propias del deporte. Los deportes pueden ser, por ejemplo, individuales o colectivos. Deportes individuales son los que lo practican personas solas. Por ejemplo, el atletismo, la natación, el ciclismo, donde la persona no forma parte de un equipo, compite solo. Y los deportes colectivos, donde se practica el deporte por equipos, donde los jugadores dependen de compañeros y rivales para poder ver el resultado. Los deportes también pueden ser de prestación o de situación. Deportes de prestación son todos los deportes donde el resultado depende de las acciones del propio deportista. Por ejemplo, en el atletismo,
el resultado va a depender de la marca que hace el deportista, por ejemplo, en un lanzamiento, de los metros que tira, en una prueba de resistencia, del tiempo que demora corriendo, pero todo depende del propio deportista, el resultado final. Y los deportes de situación depende de una serie de componentes que se dan. Por ejemplo, los resultados van a depender de las acciones que haga el jugador, sus compañeros y sus rivales en función de lo que el ambiente proporciona. Dentro de los deportes de situación se encuentran todos los deportes colectivos, también los deportes de lucha, por ejemplo, donde una persona, o sea, el resultado de un deporte de lucha depende de cómo, de las acciones de los dos deportistas, del rival y del que estaba compitiendo. También el tenis, por ejemplo, un deporte de situación, son individuales, porque practica una persona contra otra, y de situación porque el resultado depende de las acciones de más de una persona. Otra clasificación puede ser que los deportes sean cíclicos o acíclicos. Deportes cíclicos es donde siempre se repite el mismo gesto motor. Por ejemplo, en el ciclismo, la persona solamente va pedaleando, no realiza otro movimiento que no sea pedalear. En las carreras de larga distancia, como la maratón, por ejemplo, la persona siempre va corriendo y no cambia de movimiento, siempre hace el mismo movimiento, repite el mismo ciclo de movimiento. Entonces, esos deportes son considerados cíclicos. Los deportes acíclicos son deportes donde se cambian los ciclos de movimiento, las acciones motrices. Por ejemplo, los deportes colectivos, donde una persona corre, salta, cambia de direcciones, frena, corre marcha atrás, hace un cuerpo a cuerpo, etc. Esos son considerados deportes acíclicos, donde no se repite el mismo ciclo de movimiento siempre. Y después los deportes pueden ser divididos como, clasificados como de cancha dividida, que son todos los deportes que tienen, que cada equipo ocupa una cancha. Por ejemplo, el tenis, o el voleibol, o el bádminton, donde un equipo juega de un lado de la cancha y el otro juega del otro, con una línea en el medio. Esos deportes son clasificados como de cancha dividida. De muro o pared, son los que hay que lanzar algo contra un muro o una pared. Por ejemplo, el frontón es un deporte de muro o pared, el pádel. Aunque el pádel también es de cancha dividida. Después, deportes de invasión, son el deporte donde se invade un espacio del equipo contrario, por ejemplo, el fútbol, el handball, el básquetbol, donde para sumar puntos tenemos que invadir el espacio, el territorio del equipo contrario. Deportes de blanco o diana son los deportes donde se requiere gran precisión y hay que hacer que un objeto vaya sobre un blanco, por ejemplo, el lanzamiento de flecha o el tiro, donde hay que invocar al blanco o diana para sumar puntos. Y deportes de campo y bate, que son los deportes que se juegan en un espacio de pasto con bate. Por ejemplo, el lacrosse, el béisbol, el softball. Y más o menos esas serían las clasificaciones de los deportes. Tipo de deporte, existen varios. Escolar, para todo, recreativo, competitivo, educativo, deporte de iniciación, alternativo y adaptado. Lo que cada uno de nosotros en una etapa de la vida vamos siempre a practicar alguno de estos tipos de deportes. No debemos solamente pensar que el deporte es el deporte de alto rendimiento que vemos en la televisión. En ese caso sería el deporte competitivo. Pero, por ejemplo, nosotros que estudiamos en el liceo o en la UTU, tenemos el deporte escolar. Las personas que van a practicar deporte en la cancha de fútbol 5, por ejemplo, que van a jugar al fútbol, hacen una práctica de deporte recreativo. Y así hay otros tipos de deporte que nosotros debemos saber. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda, se comunican por privado y se adjuntará con este video la tarea correspondiente a la semana. Que pasen bien, saludos.